Gonzalo es fellow de Bueno. Ashoka, es editor del blog 3500 Sí. de millones del país y es el impulsor de Por Causa. Sé que tienes muchísimos sombreros y que me dejo la mitad, No te preocupes. Pero lo bueno, importante es eso, para esto es esto. sí, y bueno, a mí me gustaría, nosotros hemos contado que somos como entidad, pero a mí me gustaría que contaras un poco qué es Por Causa y qué hace Por Causa para poder introducir el tema. Perfecto, muy bien. Pues eso cuando tú me vas dando bola y yo voy y Sí, si tú no ves te que preocupes. te entretengo demasiado, hazme gestos o lo que sea, porque yo a veces me pongo a hablar y no. Faltaría para nosotros, yo te digo, es un lujo tenerte como alguien experto en migraciones y vamos, yo te voy a dar mucha bola, cuando acabe el tiempo lo pararé. Encantado, muy bien. De acuerdo. Genial, gracias, Alejandra. Pues si nos cuentas un poco qué es Por Causa, para si hay alguien que no lo conozca, pero yo creo que habrá mucha gente que Ah, sí. ya estamos en directo. Sí. Ah, Esto sí. estamos, pero no te preocupes, Gonzalo, porque esto luego se va a editar. No pasa nada, no pasa nada. Así que no te preocupes. Menos mal que no he dicho ninguna inconveniencia. Pues mira, Por Causa es un pequeño experimento. Desde luego es un ejercicio de innovación y yo creo que ese es uno de los elementos que más interesó a la red Ashoka en su momento. Pero Por Causa es una organización que nace como fruto, digamos, del desasosiego de varias personas que llegamos al mismo punto por puertas muy diferentes. Dos de los fundadores, Carlos Martínez de la Serna y Gumersindo La Fuente, vienen del mundo del periodismo. Ambos se enfrentaban a la realidad de las noticias falsas y la desinformación, de la dificultad del periodismo para ejercer una labor de intermediario creíble en el debate público y de ofrecer una información no ya veraz, sino una información atractiva para el público. Y luego estaba una tercera persona, que es Lula Rodríguez Alarcón, que es la directora Por Causa ahora, que venía del mundo de la comunicación. En aquel momento era directora de comunicación de Oxfam, luego fue directora de comunicación del primer ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, el primer equipo de Manuela Carmena, y luego estaba yo, que venía del ámbito del desarrollo. Mi interés en este caso era mi experiencia profesional era la de alguien que estaba trabajando en cuestiones como las migraciones, de las que vamos a hablar ahora, pero antes que eso, el primer proyecto que hizo Por Causa era sobre pobreza infantil, era un tema en el que yo estaba trabajando, y me obsesionaba la idea de enfrentarme a un asunto que es un verdadero agujero negro en nuestro país, que afecta a centenares de miles de niños que ven rota su oportunidad y sus perspectivas de futuro en una etapa muy concreta de la vida, y sin embargo era un asunto que desconocíamos por completo, que no solo desconocía el gran público, sino que las políticas públicas desconocían las necesidades, en la práctica, digamos, desconocían las necesidades específicas de esos niños. Y de hecho se planteaba, todavía ahora ocurre, se planteaba una política de lucha contra la pobreza que pasaba siempre por el adulto, por los padres, por la familia, pero que no tienen. Entonces, ese conjunto de factores, de repente, coincide, bueno, pues como son estos proyectos en la vida, que nos encontramos y decidimos poner en marcha un proyecto que lo que hace es elevar la calidad del debate público. Lo que hace es establecer las condiciones para que ese debate público informado, sereno, inteligente, adulto, tenga lugar. Y para mí este es un elemento clave en cualquier tema relevante de debate público, pero desde luego en los que afectan a la pobreza, a la desigualdad, a los derechos humanos, particularmente importante, ¿no? Es como el fundamento de la democracia. No hay un asunto, ninguna solución puede tener lugar en ausencia de eso, porque si no, esto sería una autocracia o una tecnocracia y no es el caso, ¿no? Entonces, Por Causa se crea con tres herramientas fundamentales. Primero dos, que eran la investigación y el periodismo, eso fue como nacimos. Después, muy pronto nos dimos cuenta que teníamos que meter una tercera pata, que eran eso que hemos llamado las nuevas narrativas, ¿no? Lo que los pedantes llaman el storytelling, ¿no? Pero en realidad es absolutamente fundamental porque yo, en fin, me di cuenta, yo que sigo siendo absolutamente antediluviano para Lula y otros en mi manera de comunicarme, pero me di cuenta de que no tenemos, perdón, voy a cerrar un poquitín aquí, que me está dando el sol en la cara. No tenemos una manera de dirigirnos a la sociedad que sea, digamos, que se adapte al modo en que la sociedad se comunica y se expresa, ¿no? No ya solo porque mi hijo de 21 años no lee un periódico como yo con los domingos y pasa una página detrás de la otra, sino porque las conversaciones tienen manera de otro lugar, tienen lugar de otra manera.
y el intermediario tradicional, el intermediario clásico, los medios de comunicación, también las grandes ONGs, también los partidos políticos, ese intermediario que antes era absolutamente necesario, ahora ya no lo es. Y ahora la sociedad se mueve entre los pies de esos gigantes y hacen falta modelos mucho mejor adaptados a esta sociedad, ¿no? No vamos a cambiar a toda la sociedad para que se adapte a lo que nosotros queremos, sino más bien establecer formas de elevar ese debate público diferentes, ¿no? Yo creo que esto que has dicho es muy interesante linkarlo con la trata de personas y con esto que hablábamos de narrativas, porque al final algo por lo que yo dije, quiero hablar con Gonzalo, es porque estás haciendo en torno a un tema súper escabroso, que genera muchísima polarización, estás generando con tu organización y con todos los que trabajáis ahí nuevos discursos o nuevas alternativas positivas en torno a esto. Y claro, yo no sé quién dice esto, voy a citar a alguien sin fuente, que es como el terror de un académico, pero hay alguien que dijo en algún momento que las nociones que nosotros tenemos como sociedad sobre lo que es justicia y sobre lo que es dignidad modela la calidad de vida que tienen las personas de las sociedades. Es decir, nuestras nociones modelan la calidad de vida de la gente. Y vosotros en Por Causa, yo siento que estáis trabajando exactamente en eso, en que las nociones que tenemos de determinadas cosas sean correctas. Entonces, yo aquí, cuando nosotros hablamos de trata de personas como un conjunto de narrativas, la hipótesis de la que partíamos es nada de esto es inocente, no por ponerme yo conspiranoica, porque bueno, que quiero huir también del hacer entreludios de que hay alguien que domina el mundo, que quiero huir de eso, pero sí que el orden que tiene el mundo no es algo casual. Es un conjunto de sistemas que se ha generado y que, como citáis en algunas investigaciones que yo he leído, benefician a unos pocos. Entonces, yo quería preguntarte sobre una investigación que habéis hecho hablando de cómo el discurso xenofóbico se ha extendido, porque yo creo que esto viene muy a colación. Al final, la imagen que vendemos, que se extiende, que normalizamos de la migración y de las personas migrantes, determina luego la calidad de vida que llegan a tener aquí y las situaciones de exclusión que llegan a tener. Entonces, a mí me gustaría que tú nos pudieras contar sobre esta investigación, según todo lo que habéis aprendido, cómo se extiende el discurso de la xenofobia aquí en Europa y en España. Así brevemente, sé que es muy extensa, yo la he leído, pero si puedes sintetizar cosas que para ti sean de valor. Muy bien, claro que sí. Mira, te digo alguna cosa también, aprovechando el gancho que tú dabas, me gusta mucho esa expresión, ¿no? de las nociones, porque yo creo que es muy cierto. Nosotros definimos el terreno de juego, definimos el marco narrativo, el espacio de debate, definimos lo que hay en politología. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama la ventana de Overton, que es el espacio dentro del cual se desarrolla un debate público, político, en un momento dado de la historia, ¿no? Entonces, lo que era la ventana de Overton sobre los derechos de la mujer en el año 1910 no tiene nada que ver con el año 2010, ¿no? Y y esa ventana de Overton puede ser más estrecha, es decir, nos podemos encontrar en un territorio, digamos, donde las ideas se parecen mucho, o puede ser más amplia y uno tiene la oportunidad de considerar ideas muy diferentes, ¿no? Y al mismo tiempo la ventana puede estar más hacia la derecha o más hacia la izquierda, dependiendo del... Y yo estoy muy de acuerdo en que, primero, el debate tiene que ser muy aspiracional. Nosotros tenemos que establecer un rasero alto de ese debate, tenemos que tratar a las audiencias como personas inteligentes y adultas, aunque sean audiencias muy jóvenes, y no como memos y como borregos o como meros usuarios superficiales de una red. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos obligados a expandir, a abrir esa ventana de Overton y, en mi opinión, llevarla a un territorio donde estemos permanentemente, no a la defensiva, tratando de defender derechos que ya estaban establecidos en nuestra sociedad, sino más bien empujando para llevar más adelante las barreras de... Bueno, entonces, eso tiene mucho que ver con la cuestión que tú me preguntabas, ¿no? Con ese debate, con la extensión de la xenofobia. Nosotros hemos utilizado un concepto que es la franquicia antimigratoria. Es decir, lo que algunos autores han denominado, a mí me gusta el macpopulismo, ¿no? Es decir, modelos de populismo, en este caso populismo ultranacionalista, populismo xenófobo, que tienen características y raíces comunes, pero que después se establecen en diferentes contextos adaptándose a la realidad de ese contexto, ¿no? De modo que no es lo mismo el nacionalpopulismo polaco ultracatólico que tiene una... Bueno, no me gusta la palabra ultracatólico porque, perdón, la he utilizado mal. Me da rabia porque Monseñor Romero también era ultracatólico. Sí, entiendo por dónde va el punto, claro.
Pero bueno, digamos, radicalmente conservadores en la Iglesia y el populismo de Le Pen, de Marine Le Pen, que llega a admitir la homosexualidad, es moderno en otros sentidos y al mismo tiempo profundamente conservador y antediluviano, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos fue un análisis de todo eso, utilizamos para eso una lógica que es la que establece pues iniciativas como The Movement de Steve Bannon y de los grandes instigadores, digamos, de este movimiento. Analizamos esas características en diferentes países y establecimos un mapa de ese MacPopulismo, ¿no? En aquel momento, cuando lo hicimos, en España no existía el fenómeno de Vox, el fenómeno nacional populista xenófobo de Vox, ¿no? Pero sí existían otras formas de nacional populismo. Esto que voy a decir es un poco polémico dependiendo de quién me esté escuchando, pero yo considero que el independentismo catalán, algunas de las versiones del independentismo catalán, es nacional populismo. Es verdad que no es un nacional populismo de derechas y de hecho tiene unos valores pues posiblemente mucho más defendibles, pues porque es la aspiración, digamos, de una nación mejor de la que y sin embargo la posición de Vox a lo mejor es regresiva. Pero al final se trata de lo mismo, se trata de establecer una consolidación del yo frente al otro, una serie de valores, digamos, enraizados en la comunidad, de carácter profundamente identitario, que tú después te llevas a tu terreno para establecer la lógica que te parece. Y eso, en último término, es decir, las identidades, digamos, la obsesión por las identidades. Ahí recomiendo un libro de Amin Maalouf, quien no lo haya leído, que se llama Identidades asesinas. Esta semana me estaba acordando por una entrevista que se ha estado tuiteando, que era del año 2015, a un economista del desarrollo que se llama Paul Collier, que habla de los indígenas británicos. Utiliza el indigenous British, pero el indigenous en el sentido de los nativos británicos, ¿no? Y entonces un periodista se encara, un periodista de origen, su familia de origen indio, y le dice, ¿yo soy indígena o no soy indígena? Para usted, que el periodista, en fin, educado en Oxford y más británico que la reina, pero establece ese debate. Al final, la identidad significa reafirmarse uno frente al otro, en contra del otro. Y esa lógica ha sido extremadamente exitosa en un momento en donde las sociedades se sienten vulnerables, en un momento, como decía Muñoz Molina, en donde todo lo que era sólido ya no lo es, todo lo que era cierto ya no lo es, esta lógica del intermediario que decía antes, pero no sé, por llevarlo, digamos, a aspectos muy tangibles para la gente, cuando tú oyes a la generación de mis hijos decirte, bueno, ya veremos si nosotros tenemos pensiones. Aceptar que lo que constituye ahora un derecho incuestionable no lo va a ser dentro de 40 años es muy duro y tiene mucho que ver con eso de las nociones a lo que te referías al principio, ¿no? Entonces, hicimos ese trabajo, pero de todas formas tengo que decir una cosa y tiene mucho que ver con las narrativas. A mí no es ya solo que me canse y que me irrite personalmente, pero que me parece poco productivo centrarse demasiado en entender esa narrativa, esa gente, lo que en el lenguaje de segmentación de audiencia se llaman los haters, ¿no? Los odiadores, porque yo creo que perdemos mucho tiempo en actuar a la defensiva, en tratar de influir unas conversaciones que francamente no nos interesan. Yo no tengo por qué perder tiempo explicando que la persona que cuida de mis hijos, que el amigo de mis hijos en el colegio, que mi compañero de trabajo es una persona que tiene derecho a los mismos servicios básicos que yo, a la sanidad o a la... No quiero entrar a discutir eso, quiero saber cómo lo ponemos en marcha, cómo lo hacemos. A mí me interesa, es decir, nosotros trabajamos, lo podemos hablar después, pero trabajamos con lo que llamamos narrativas sustitutivas. Sí, lo vamos a tocar justo después. No son narrativas reactivas, ¿no? Y eso importa mucho porque yo creo que estos grupos como Vox, son muy inteligentes. Algunos, otros son unos tarados, pero algunos son muy inteligentes y yo creo que tienen mucha habilidad para manejar ese lenguaje, ¿no? Y nosotros tenemos una máxima y es: la mierda no se contesta, la mierda no se comparte. Y yo creo que el debate público en este momento, en ese aspecto, tiene mucho que ver con compartir y con debatir la mierda, ¿no? De hecho, yo aquí hago una invitación explícita a quien nos está viendo y a quien nos va a ver después
a abrir la página de Por Causa, porque sí que he visto algunos tips que habéis dado, corrígeme si lo cito mal, pero habéis hecho como un rebranding de la inmigración, como un cambio de discurso sobre las migraciones, y decís eso, no te empeñes en citar, por ejemplo, determinadas cosas que son racistas, que son xenófobas, no las cites, porque aunque tú estés peleándolo, le estás dando difusión. Céntrate en construir otro tipo de discurso. Ese es el libro de Lakoff, famoso, de George Lakoff, el de No pienses en un elefante, ¿no? Sí. Yo creo de manera muy brillante y explica un poco la técnica republicana en aquel caso, es decir, el elefante como marco narrativo, y entonces tú estás, no, oiga, es que no hay un elefante aquí, pero estamos permanentemente hablando del elefante. Totalmente. Y en esta línea yo sí te quería preguntar, tú has dicho algo que me parece muy importante rescatar para todas las audiencias, para cualquiera que hacemos divulgación sobre un tema social, en nuestro caso es trata, pero en muchos otros sí es que hay que tratar a la audiencia como inteligente. Y yo aquí te quería preguntar, en tu experiencia de divulgación con migraciones, ¿tú ves que hay ciertos conceptos que todavía no se han entendido y es necesario seguir? Esto que dices que te parece improductivo explicar los porqués, ¿sientes que la gente es más consciente de esos porqués que antes? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de trata, sentimos que hay muchísimo más discurso presente en la mesa, pero todavía seguimos sin herramientas para combatir esos discursos. Y yo siento que lo que hacéis en Por Causa va mucho más a lo pragmático, a dar herramientas. ¿Qué diagnóstico haces tú de la gente? Yo creo que efectivamente seguimos teniendo, nos sigue costando mucho hacer es decir, tratar de cambiar marcos mentales muy bien establecidos, muy arraigados en la gente, ¿no? Uno de ellos, antes tú decías al principio, el de las migraciones es un tema difícil, entre otras cosas porque estén a favor o en contra de los inmigrantes, estén a la derecha o a la izquierda, la gente tiende a ver las migraciones como un problema que tú tienes que resolver. En algún caso tú lo tienes que evitar y en otros casos tú tienes esa lógica del hay que ayudarles a no emigrar, ¿no? Eso que es a mí algo que me pone muy nervioso porque es una lógica buenista de la izquierda, pero bueno, es decir, que estamos escuchando en partidos, pues por ejemplo en Podemos, la izquierda más dura, digamos, tiene esa lógica desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo por mencionar un asunto que es verdad que distingue a Por Causa, no solo a Por Causa, también a otra gente, pero para mí las migraciones son en parte un problema. Hay una parte de las migraciones, sobre todo las que tienen que ver con el desplazamiento forzoso, que son un desafío de carácter humanitario, violación de los derechos humanos. La cuestión de la trata es un ejemplo paradigmático en ese sentido. Por supuesto, aquí estamos hablando de víctimas, con todas las letras, y cuando un grupo de inmigrantes africanos o sirios cruzan el estrecho en una patera con bebés, pues ahí tú tienes un desafío humanitario como lo tienes en Libia, como lo tienes en tantos puntos, digamos, de desplazamiento forzoso. ¿Qué ocurre? Que aunque parezca contraintuitivo, esa realidad que está hipertrofiada en nuestros medios de comunicación y en nuestro discurso público es en realidad la excepción a la regla. Por cada refugiado que hay en el planeta, hay 9 trabajadores migrantes que han llegado a nuestros países de manera, en fin, no te digo que hayan llegado en primera clase, pero han llegado de manera mucho menos espectacular y tienen vidas mucho más normales, mucho menos aparatosas de lo que aparece en los medios de comunicación, ¿no? Vidas como las nuestras, que son el resultado del desplazamiento de un punto A más pobre a un punto B más rico para buscar oportunidades, ofrecer mejor educación a sus hijos, enviar un dinero a casa y convertirse en motores, digamos, de prosperidad también en origen. Son historias espectaculares en la medida en que son historias heroicas en muchos casos, pero que no son heroicas por ese carácter humanitario de lo que hablamos muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros queremos hablar de las migraciones como oportunidad, como bendición, como una de las mejores noticias, como la única respuesta que tiene el sostenimiento de nuestras pirámides demográficas y de nuestros estados de bienestar en los próximos años. Ese es el debate que nosotros queremos plantearnos ahora, ¿no? En el contexto de COVID, por ejemplo, hay una parte importante, no digo mayoritaria, pero una parte importante de la población europea, yo creo que también americana, que se ha dado cuenta del papel absolutamente imprescindible, insustituible que los inmigrantes juegan en nuestra economía, en puestos de alta cualificación, como puede ser la sanidad o puede ser
economía, digamos, de los cuidados y en puestos de baja cualificación, como puede ser atender a unos niños o a una casa, digamos, o recoger fruta o mantener lo que ha sido absolutamente clave durante este proceso, que ha sido que alguien te lleve a casa un paquete porque tú no puedes comprarlo en ninguna parte, ¿no? Eso que se llaman capacidades esenciales, puestos de trabajo esenciales, están mayoritariamente ocupados por inmigrantes, muchos de ellos, ¿no? Si tú retiras a esos inmigrantes de la ecuación, tu economía se desmorona, tu sociedad se desmorona, tu vida es peor. No ya solo, no porque yo quiero una sociedad más diversa y menos, pero incluso que no estuvieses de acuerdo con eso, tu vida sería peor, ¿no? Esto lo sabe la extrema derecha, ¿no? No es que lo ignore, ¿no? Pero mienten y cambian los términos en ese sentido, ¿no? No Claro. sé si te he contestado, Alejandra, a tu pregunta. Totalmente, totalmente. Y en esta línea yo quería centrar una última parte de esta conversación en las lógicas, pero quiero pasar también muy rápido a lo que se está construyendo en positivo, porque sí que siento que muchas veces estos debates, como tú dices, se tornan grisáceos sobre lo sórdido y para mí el objetivo aquí es traer luz en todo lo que podemos hacer todavía y lo que ya se está haciendo para cambiar narrativas. Pero como última parte del entender las lógicas, yo creo que todo esto que has dicho influye tremendamente en la concepción que tenemos sobre las víctimas y luego supervivientes de trata de personas. Al final, el 80% son mujeres migrantes y todas las lógicas que aplican a las personas que migran muchas veces aplican a ellas, porque al final, aunque por supuesto hay mujeres que entran por fronteras como Melilla y que entran en condiciones de tráfico y luego acaban siendo también tratadas aquí, muchas otras tienen historias de migración mucho más convencionales y entran por un aeropuerto y hay una búsqueda de un empleo normal en el itinerario. Es decir, que muchas veces las historias incluso que tenemos tan estereotipadas también son así de normales y luego se tornan negativas por la precariedad en la que se encuentran cuando llegan aquí, precisamente por esa falta de poner en valor el trabajo de las personas migrantes en nuestro país y todo lo que aportan a la sociedad. Entonces, yo aquí te quería preguntar, esto no es algo casual, es algo que conviene a unos pocos. Y tú citabas esto, o por causa citabais esto, en un estudio que hacíais sobre cómo las fronteras en Melilla eran un sistema absolutamente poco eficiente que beneficiaban solo a unos cuantos, pero que realmente no eran el modelo migratorio que nos beneficia como sociedad. Y yo sí quería preguntarte si puedes ahondar un poco en eso, que al final interconecta nuestros dos temas. Bueno, nosotros lo hemos denominado a esto la industria del control migratorio, ¿no? Hemos definido el ecosistema de empresas, y no solo empresas, también ONGs, partidos políticos que giran alrededor de esta lógica como una industria, es decir, como actores económicos que se relacionan entre sí, que tienen una prelación de intereses y que digamos, utilizan mucho tiempo y mucho dinero en mantener, en perpetuar esa lógica, ¿no? Nosotros hemos estudiado la industria del control migratorio en el contexto de una política migratoria española, pero también europea, yo diría que también estadounidense, australiana, casi sin excepción, una política concebida para controlar y no para gobernar los flujos. Una política concebida para detener los flujos, ¿no? Y por lo tanto que gasta mucho dinero, sobre todo en el control exterior de las fronteras, ¿no? Ese es el objetivo declarado. El objetivo declarado es que tenemos el control. Aquí no entra quien quiere y esto lo vamos a impedir y lo vamos a impedir a toda costa. Y si además resulta que, en fin, después de pasar las canutas consigue llegar a nuestro territorio, vamos a convertir su vida en un infierno y finalmente será deportado. Ese es el mensaje que lanzan nuestras instituciones de la... Bueno, el problema es que ese discurso tiene muy poco que ver con la realidad. Entre otras cosas porque, primero, el número de personas que tratan de acceder a nuestras fronteras de manera irregular es absolutamente ínfimo. Es menos del 1% del total de personas que se mueven en nuestras fronteras. Eso no quiere decir que no haya inmigración irregular, pero a menudo la inmigración irregular proviene de gente que entró de manera regular en el país, que vino primero con un visado de trabajo temporal o que vino con un visado de estudiante y que después las cosas le fueron mal y que se quedó aquí de manera irregular, ¿no? Por lo tanto, ese control no tiene ningún interés. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros analizamos la eficacia de esa industria del control migratorio, lo que vemos es que no sirve para lo que dice que tiene que servir, ¿no? Y sin embargo sirve para otras cosas. Sirve para alimentar a compañías como Indra o como Eulen, que son compañías que ganan mucho dinero en diferentes ámbitos, digamos, de la industria del control migratorio.
sirve para sostener a un grupo de organizaciones no gubernamentales o semi-no gubernamentales, a veces son organizaciones de servicios que dependen de empresas, que de nuevo ganan mucho dinero con todo eso. Sirven para mantener una lógica política que se retroalimenta. Una de las cosas que nosotros analizamos es el modo en el que estos ganadores de la industria del control migratorio ejercen una influencia a través del lobby, a través de la financiación de partidos, a través de la publicidad, ejercen una influencia sobre las políticas que les afectan, ¿no? Algo muy similar a lo que hemos visto en sectores como el de la defensa o el sector farmacéutico, ¿no? Hasta un punto que resulta casi caricaturesco y obsceno, ¿no? Yo siempre recuerdo una portada del diario ABC el día en que se inauguraba la feria de la Seguridad Interior en Madrid, que es una feria que es una especie de pornografía del control migratorio, en donde uno va mirando las concertinas que tienen 10 centímetros y que te pueden cortar un brazo prácticamente y a renglón seguido un sistema que te permite localizar un corcho en mitad del mar y las armas. Bueno, cuando se inauguraba esa feria, el ABC publicó un domingo una portada que decía la valla de Melilla se queda obsoleta. Y utilizaban el término de obsolescencia. La obsolescencia no significa, es decir, no significa nada más que hay que invertir más para adaptar digamos, las herramientas de control a una lógica, digamos, que está fuera de control, ¿no? Eso es lo que venían a decir. El diario ABC, por supuesto, jugaba ese juego, probablemente yo no sé cómo, pero habrá recibido publicidad de estas compañías y bueno, como siempre, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay una inercia y hay una lógica subyacente en el subconsciente de los ciudadanos que está relacionada un poco con esa lógica de la inmigración como problema que digamos, justifica esta idea de la política migratoria como una política sobre todo de control. Y sin embargo, la política migratoria, en mi opinión, debería ser otra cosa completamente diferente. Tienes que tener control, porque, por supuesto, quiero decir, no quieres una política de puertas abiertas. Yo, desde luego, no creo que sea idealmente una utopía es deseable, pero no creo que sea ese el objetivo. Pero quieres un sistema mucho más permeable, en donde estemos menos obsesionados por lo que ocurre en la frontera y mucho más obsesionados por lo que ocurre esencialmente en nuestros mercados de trabajo y en nuestras economías del bienestar. ¿Cuáles son las capacidades que necesitaremos en el futuro? ¿Cómo vamos a garantizar que atraemos el talento que necesitamos? ¿Cómo concebimos, cómo innovamos, de nuevo, en políticas que permitan a la gente ir, venir, moverse de una manera más inteligente, que garantice lo que en realidad constituye un contrato entre tres partes, entre el país de destino, entre el país de origen y el propio migrante, ¿no? Las tres partes tienen que percibir que ganan más participando con las reglas del juego que fuera de ellas. Porque una de las grandes fantasías de los países de destino como el nuestro es pensar que esto es un juego en donde nosotros abrimos y cerramos el grifo como si pudiésemos controlar quién viene, cuándo y de qué manera, cuando esto no es así. Esto no es así. Todos los mecanismos de gobernanza de la economía y en general de los asuntos de interés público globales son el resultado de un contrato en donde todas las partes perciben que ganan más participando con las reglas del juego que fuera de ellas, ¿no? A eso es a lo que nosotros aspiramos y eso es lo que yo creo que debería constituir el grueso de la conversación y no cómo seguimos alimentando a esta industria obscena del control migratorio que está cogiendo mucha fuerza, entre otras cosas porque donde antes había amenazas militares, ahora hay amenazas a la seguridad y al poder de sus padrinos políticos, ¿no? El poder desproporcionado, absolutamente hipertrofiado de los ministerios del Interior en la política migratoria, por oposición a los ministerios de Trabajo, por ejemplo, o a los ministerios de Asuntos Exteriores, es algo que a mí me sigue fascinando. Que la policía mande más en este asunto que los inspectores de trabajo es algo que a mí me fascina. Completamente. Y de hecho, aquí es cuando creo que pasamos al grueso, lo que para mí lo que añade valor de esta conversación y es, vosotros estáis trabajando precisamente en poder especificar cuáles son estas dinámicas y construir sobre ellas, no dejar el discurso en esto es lo que hay, sino en ahora vamos a construir cosas nuevas, vamos a modificar estos discursos desechando este discurso anterior. Y aquí, sí, claro, yo lo estaba pensando según hablabas y básicamente el mensaje que subyace a todo esto es cuando las personas migrantes están en nuestras sociedades incluidas con derechos, que es que sobra decirlo porque sí, debería ser así, ganamos todos. Todos ganamos cuando todas las personas están incluidas y tienen sistemas de integración reales y efectivos. Entonces, en este sentido, yo he leído que en Por Causa hacéis algo que se llama migratones. Sí. Que
una iniciativa como para potenciar nuevas narrativas sobre las migraciones y desmentir todos estos estereotipos viejos que tenemos y que al final, pues claro, las migraciones son todas las migraciones en su conjunto y estos estereotipos que afectan a personas que quizás hayan podido migrar y llegar y conseguir un trabajo digno, también afectan doblemente a personas que quizás como supervivientes y víctimas de trata no han podido tener trabajos dignos. Claro, Entonces, claro. a mí me gustaría que nos contaras cómo son estas migratones y cómo desmanteláis todos estos prejuicios que solemos tener todos en la mochila. Bueno, los migratones son, el concepto de migratón es un reflejo del hackatón, ¿no? De los hackatones. Es decir, son espacios, iba a decir multitudinarios, pero bueno, son multitudinarios para el tipo de ambientes en los que nos movemos, pero a lo mejor se llegan a juntar 40, 50 personas. Para nosotros es un montón. Para nosotros es una absoluta multitud, en talleres que están ordenados, pero ordenados hasta el punto necesario. Es decir, que ordenados hasta un punto que no rompa la creatividad de quienes están allí, ¿no? Y allí se juntan gente de mi edad, en fin, perfectamente convencionales y analógicos, con gente de la tuya, es decir, gente de tu edad, que tienen una manera diferente, que se mueven en espacios diferentes, en conversaciones diferentes. Tratamos de mezclar mucho. Por supuesto, tener a comunidades migrantes, gente del mundo académico, trabajadores más, es decir, que están en ámbitos, pues, por ejemplo, en el sector de los servicios y que tienen una relación directa muchas veces con personas migrantes que están en situación irregular. Es decir, trabajamos, los vinculamos, bueno, y se utilizan metodologías que son muy participativas para tratar de generar estas ideas, ¿no? Los hackatones son interesantes hacia afuera, yo creo, porque nos han permitido ir elaborando toda una teoría de las nuevas narrativas. Yo animo a la gente a que entre en nuestra página web, todo el material está disponible, en donde vamos capturando esos resultados y estableciendo, pues, un marco teórico alrededor de todo ello, ¿no? Vamos procesando esa información y ese aprendizaje en un proyecto que en realidad no se cierra nunca. Nuestro proyecto de Nuevas Narrativas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y, de hecho, estamos trabajando con gente que está haciendo cosas similares en el Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos y en otros, por ejemplo, a través de la red Asoka. Esto nos ha venido muy bien, ¿no? Entonces, como digo, los migratones tienen un efecto hacia afuera donde vas generando ideas de cómo plantear un debate, de cómo establecer un marco conceptual alternativo, cómo rompes el ellos y el nosotros, ¿no? Es, por ejemplo, una idea que surgió de allí como un claim del migratón: todos somos migrantes, todos venimos de alguna parte, todos somos el resultado de, yo nací en Oviedo y ahora vivo en Madrid, bueno, viví casi toda la vida en Madrid, viví con mi familia, con mi mujer en el Perú durante un tiempo, vivimos en los Estados Unidos con nuestros hijos, es decir, y no sé francamente dónde estaremos dentro de 10 años. Al final, es decir, lo que nosotros consideramos ese concepto de moverse, de un expatriado, en realidad es un proceso de movilidad humana y los procesos de movilidad humana, pues, son muy convencionales o muy espectaculares, digamos, más humanitarios, pero todos responden a una pulsión por mejorar, por vivir una vida mejor y en fin, por desarrollarse personal y profesionalmente, ¿no? Entonces, ese concepto de todos somos migrantes fue muy interesante porque ayuda a la gente, por ejemplo, no a ver al migrante como esa imagen de un africano desesperado que trata de cruzar, que también es parte de la migración, sino a uno de los 700.000 españoles jóvenes o no tan jóvenes que tuvieron que irse durante la gran recesión a trabajar en Europa, en otros. Entonces, se desarrollan conceptos que a veces parecen un poco infantiles, pero que son poderosísimos, como, por ejemplo, pedir a la gente que se plantee de dónde viene la tortilla de patatas, ¿no? La patata del Perú, el huevo, es que ya no me acuerdo bueno, como al final las sociedades son el resultado, ese concepto del melting pot de los americanos, ¿no? Que al final somos el resultado bueno, todas las sociedades son eso. España tiene una historia absolutamente fascinante de mezcla de culturas y de nuevo, bueno, ya es la segunda vez que cito a mi Malouf, ¿no? Pero he estado leyendo estos días del confinamiento otra vez el León el Africano, ¿no? Cuenta una historia preciosa de mezcla de culturas. Bueno, eso salen los migratorios. Entonces, como digo, esto tiene mucha importancia hacia afuera, pero yo he llegado a la conclusión de que es incluso más importante hacia adentro. El modo en el que crea una comunidad de gente
que piensa de manera innovadora, creativa, que rompe moldes, ¿no? Entonces, toda esa gente que está ahí después vuelve a sus espacios de trabajo, vuelve a sus universidades, vuelve a sus comunidades, a sus grupos, a sus organizaciones, con una lógica diferente. Esto suena un poco a la cienciología, ¿no? Pero en realidad de lo que se trata es precisamente de eso, de romper esa lógica con la que habíamos funcionado hasta ahora, ¿no? En fin, soy muy fan de los bielatones. Qué guay, Gonzalo. Y en esta línea te quería preguntar, estoy segura de que tenéis más, o sea, más iniciativas relacionadas con esto, pero al final yo sí que quiero dejar el mensaje de que no todo es negativo y de que creo que una cosa clave es generar empatía en la gente. Creo que en Por Causa con esto lo hacéis. Nosotros también cuando hablamos de trata siempre hablamos del proceso migratorio como que no todas las mujeres son mujeres en situaciones nefastas, que muchas, por supuesto, sí, porque al final la trata es una interconexión de opresiones y de dificultades, pero sí que muchas simplemente es el sueño de mejorar su vida y acaban en situaciones dramáticas, pero tienen el mismo sueño que puedo tener yo como universitaria hace unos años, claro, queriendo mejorar mi vida con un empleo. Y en el momento en el que tú ves que esa persona podría ser tú, de repente tu visión del problema cambia. Entonces, creo que es clave esto que dices de abordar las migraciones desde la empatía. Luego tenéis un lema que a mí me encanta, que es Life begins with migration, como la vida empieza con la migración. Supongo que también es fruto de esto. Bueno, ahí eso tiene un logo, eso es que no tengo... Sí, lo he visto. No sé si lo tengo aquí, pero es muy bueno. Justo, es que estuve planchando hace un rato y esta es la camiseta que tenemos en la... Bueno, cuando me la pongo por ahí se piensan que soy del Opus, ¿no? Porque voy con una pero sí, efectivamente. Que diré, se trata de este concepto, que es un concepto que tiene ya algún tiempo, era casi en nuestro prototrabajo sobre nuevas narrativas, es en realidad un concepto que se nutre de una herramienta que tenemos que utilizar más y mejor, que es el marketing y las herramientas de la publicidad, la creatividad comercial puesta al servicio de este tipo de ideas. Tenemos que ser mucho más creativos, tenemos que ser mucho más divertidos, tenemos que ser mucho más positivos, también para tratar temas que son muy difíciles, ¿no? Totalmente de acuerdo. La trata es una desgracia y un agujero moral de nuestra sociedad, es absoluto, ¿no? Pero esas mujeres es decir, cuando uno las ve como mujeres que pelean por su vida, que en un momento dado celebran una fiesta, eso humaniza a la persona. No es la victimización aleja, porque establece una diferencia fundamental entre ellos y nosotros, ¿no? Y eso es una condescendencia que yo siento que, sobre todo en el tema de la trata, muchas veces lo vemos, también habrá en el de la migración, pero de pobrecita esta persona, yo voy a ayudar, cuando muchas veces tú vas a aprender de esa persona que ha tenido, en el caso de una mujer, los ovarios de hacer un proceso migratorio súper difícil y que tiene mucha sabiduría que aportar. Entonces, yo creo que eso es clave y totalmente con lo del marketing, las organizaciones de lo social adolecemos de una estrategia tremenda para poder contar temas escabrosos, de tema que interese en el ojo general. Y esto me lleva a la última pregunta que yo quería hacerte. Perdona, Alejandra, discúlpame, antes de que me hagas la última pregunta, te cuento otra cosa que a la gente le puede gustar de todo eso. Claro, una de las cosas que hicimos, hablando de la creatividad, y eso fue, IKEA, la tienda, hizo un concurso de ideas para la crisis de refugiados, ¿no? Entonces, ¿qué ideas? Bueno, pues toda la gente, ahí se presentaban los arquitectos, pues cómo construir una casita muy rápida todas ideas muy buenas. Eso. Nosotros nos presentamos con una idea que era cómo desmontar una valla. Y lo que hicimos fue un folleto de IKEA, exactamente igual, que se llamaba Borderless, y el border con la diéresis y era divertidísimo, lo hizo una arquitecta jovencísima que trabajaba con nosotros, y era todo, era el paisanín bueno, la gente lo puede ver por ahí, pero el mismo paisanín de IKEA, utilice estas herramientas, tenga cuidado, póngase guantes porque las concertinas cortan mucho, y entonces, ¿cómo desmontar una valla paso por paso, ¿no? Creo que había como 150 proyectos se presentaron, quedamos los penúltimos. Wow. Yo no me puedo imaginar cómo sería el último.
Pero bueno, la idea te Pero digo que es fantástica. la Y idea es además, muy buena y IKEA no tuvo mucho sentido del humor, ¿no? no, la verdad, pero resalta lo obvio. Resalta que Sí, verdaderamente no es sencillo, pero es simple. Es simple el completamente, plantearse, voy a dejar de tener el sistema que tengo, que supongo que es un poco lo que completamente. quiero transmitir de forma muy inteligente. Y en este sentido, ya llegamos al último que te quiero Sí. preguntar, no te entretengo mucho más, pero vosotros estáis, yo siento que haciendo una labor de incidencia, no necesariamente política, aunque el objeto es tremendamente político, pero Sí. de visibilizar el tema, de ponerlo en la mesa en lugares estratégicos. Y yo quería preguntarte qué cosas has visto que te dan esperanza, buenas prácticas de que cambiar el discurso de las migraciones es posible. No sé si hay cosas que hayas visto durante este tiempo que te hayan traído esperanza de que este es el camino, que yo creo que lo Sí. es. Pues mira, efectivamente, nosotros estamos enfangados de lleno en el debate político, pero aunque no somos un think tank, no somos prescriptivos, ¿no? Es decir, A yo eso me refiero, no es cuando político. trabajaba en Oxfam, yo decía, hacía un papel y el papel terminaba con el gobierno debería, A, B, C, D, y entonces decíamos, no, nosotros no hacemos eso, pero nosotros sí establecemos las bases y desde luego no somos equidistantes, tomamos partido. Cuando uno entra en un asunto, cuando uno plantea un debate de este tipo y lo plantea en esos términos, está tomando partido. Nosotros siempre estamos de un determinado lado en ese sentido, ¿no? Bueno, yo, pues mira, te voy a dar un caso muy reciente que a mí me resulta particularmente esperanzador e ilusionante, que son los procesos de regularización que están teniendo lugar en la Unión Europea ahora, ¿no? Sí. El proceso de regularización en Portugal, el proceso de regularización en Italia, bueno, pues menos, con más matices, pero yo a la gente le recomiendo que vea el anuncio de la ministra de Agricultura italiana, Es que es fantástico, hija de agricultores, que es emocionante, te hace es llorar muy emocionante. cuando habla, a mí me recordó al discurso de Jacinda Ardern, de la primera ministra neozelandesa, cuando se produjeron unos atentados en una mezquita en Nueva Zelanda y ella salió diciendo, eh, estos refugiados que habían llegado a nuestro país hace 5 meses, que han muerto en una mezquita, decía Jacinda Ardern, ellos son nosotros, Wow. ellos son nuestra sociedad, ellos son nosotros mismos. Y esta persona, cuando pensaban que el asesino era neozelandés, luego resultó ser australiano, pero esta persona que les han matado y no sé qué, él no es nosotros, él no pertenece a nuestra sociedad. Y ella hablaba de la dignidad social, ¿no? Igual que los portugueses lo hicieron durante... A mí eso me emociona, me inspira enormemente, porque creo que, creo que nos hace mejores. Esto tiene un poco que ver con la pregunta que planteabas al principio sobre las nociones y las aspiraciones, ¿no? Yo quiero ser esa sociedad, quiero ser esa sociedad, quiero ser la sociedad que se enorgullece de lo que es bueno, que construye, que es capaz de verse en el otro, que, 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 que deja, que deja a un lado lo que es superficial, lo que es irrelevante, entre otras cosas tu pasaporte, tu color de piel o la lengua que hablas, y se centra en lo fundamental, ¿no? Y es que somos parte de una misma comunidad, ¿no? Y yo creo que lo que está ocurriendo ahora en la Unión Europea, lo que ha ocurrido en Portugal, en Italia, lo que ya se está debatiendo en Irlanda, lo que francamente espero que ocurra en España en algún momento, es parte de esa dignificación social, ¿no? Nos hace mejores. Yo animo a la gente a pensar en la sociedad que nos gustaría ser, ¿no? Pensemos en lo que nos gustaría ser, en cómo nos gustaría ser percibidos fuera, ¿no? Muchas veces los españoles nos enorgullecemos mucho de cómo somos percibidos fuera, ¿no? Pues trabajemos para ser eso que pensamos que somos, que realmente no siempre lo somos, ¿no? Pero Totalmente. por lo menos pensemos en eso, ¿no? Eso a mí me ha inspirado enormemente. Totalmente. Y Gonzalo, ya para hacer un llamado a la acción, o sea, a mí de verdad que esta conversación me ha generado mucha inspiración porque muchas veces los temas que trabajamos son tan Sí, difíciles que es muy difícil sí, salir vamos a dejar de visibilizar lo negativo y enfoquémonos en todo lo que todavía podemos construir, que es sí, muchísimo. Y yo sí que quiero dejar como un llamado a la acción para por sí, causa, porque al final realmente para nosotros esto es un beneficio, es decir, todo lo que se hace en favor de las migraciones favorece al 80% de las mujeres y hombres que también hay con los que trabajamos. sí, sí, Todo sí, lo que sí. se hace en pos de la integración de todos contribuye a que no haya tanta trata de personas. Entonces, si a alguien le ha llamado especialmente la atención este tema y quiere deconstruir lógicas, colaborar, ¿cómo podemos comprometernos por causa? Ya este sería para Bueno, mí animo a la gente a que se asome a la página web, que se apunte a nuestro boletín, a nuestra newsletter que tiene, si la gente tiene tiempo y ganas,
tenemos espacios más presenciales como este de los migratones. A los estudiantes que están planteándose hacer prácticas, tenemos una red de estudiantes en prácticas absolutamente maravillosa. Salvo Sí, dinero, que nunca tenemos dinero ni para pagarnos muchas veces a nosotros mismos, pero verdad. ofrecemos una experiencia realmente que la gente que pasa por causa es una experiencia de crecimiento, de aprendizaje y somos absolutamente leales a la gente que está con nosotros. Es decir, somos expertos en que la gente salga colocada después, a veces con nosotros incluso, ¿no? Y desde luego también, esto es algo, en fin, antes me costaba más decirlo, ahora lo digo siempre que puedo, si pueden hacer una contribución económica es absolutamente fundamental. Todo, todo, por poquito que sea, aunque sean 5 euros que se pongan, todo cuenta para nosotros, todo importa. Nuestra fuerza está en nuestra independencia, en nuestra capacidad de establecer una base social cada vez más amplia. Afortunadamente contamos con la generosidad de algunos filántropos y de gente que nos está apoyando, con el apoyo de redes como Ashoka, que ha tenido una generosidad extraordinaria con nosotros durante este tiempo que hemos estado dentro de la red, pero seguimos necesitando eso, ¿no? Y esto no es, en fin, yo lo considero más una inversión que simplemente, esto no es dar un dinero y te desentiendes, o sea, nosotros hablamos de la comunidad por causa porque realmente la gente que pertenece, o sea, que colabora con nosotros de la manera que sea, es gente que pertenece a nuestra comunidad, ¿no? Y nosotros tratamos de hacer sentir a la gente de esa manera. Así que animo a la gente que se involucre también de ese modo porque lo necesitamos. Y yo aquí es que puedo corroborar que yo no conozco tanto por causa en profundidad, pero sí puedo corroborar que yo leo vuestros estudios y son minuciosos, me Sí, resultan para lo que hay en nuestro sector, que bueno, es un sector con más y con menos, pero me resultan sí, excelentes. Así que yo esto lo puedo corroborar, creo que es información realmente de valor. Así que yo también animo a que la gente pueda no solo comprometerse con ir a un migratón, que ya me parece genial, y saber que los abrís al público, genial para que la sí, gente que está aquí pueda buscar y pueda inscribirse, pero yo también invito a donar porque, o sea, la información de calidad se produce con tiempo y con dinero. Así que absolutamente, ojalá absolutamente. sea así. Y Gonzalo, mil gracias por el tiempo de tu experiencia. Realmente Encantado. me deja conclusiones muy claras sobre qué camino podemos tomar, que desactivar los discursos negativos de las migraciones desactiva muchas otras lógicas muchísimo más enrevesadas, así que empezar por lo pequeño y empezar imaginando la sociedad que tenemos. Así que gracias, Gonzalo, por tu tiempo, te lo agradezco un montón y espero que esto sea útil para quien lo haya estado viendo. Gracias a vosotras, Alejandra, y gracias por el trabajo. No, yo ya, bueno, ya te lo decía, no soy un experto en trata. Es un tema que me desasosiega mucho cuando he tenido oportunidad de verlo y donde yo creo bueno, que a lo mejor es un ámbito en el que por causa se pueden hacer más cosas y podemos Estoy segura entrar de en eso. eso y porque me parece en fin, una causa absolutamente imprescindible. Estoy segura de que hay mucho que hacer en común y de eso hablaremos seguro. Sí, Pero gracias, genial. Gonzalo. Puedes, si quieres, para poder cerrar el directo, nosotros vamos a publicar esto, lo digo también para la Sí, gente sí, que está mirando, lo vamos a publicar pues editado sin nuestra entrada y demás. muy bien, Y nada, tú ya puedes cerrar la web directamente, yo finalizo el directo y ya lo perfecto, podemos cerrar. Muchas gracias a todos los que muy habéis bien. visto y ya que quedamos en contacto. Hasta Pues luego. gracias a todos A por vuestro ti, hasta interés. Adiós, luego. adiós.